El sacerdocio universal de los santos. ¿Usted ha escuchado esta terminología? Bueno, las personas que están en contra del diezmo la emplean para decir que por ello en la gracia no se debe dar el diezmo. Primero, observe cómo es que argumentan. Pero los pastores no son sacerdotes, y ya vamos a ir a eso. Aunque no son sacerdotes, sí son ministros y tienen que cumplir un papel. Si algo predicaron los primeros protestantes y de algo profundizaron, siempre fue en el sacerdocio universal de los santos. Hoy en día, ¿quiénes son los sacerdotes? Todos nosotros. Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, y que dice, real sacerdocio, y todos somos nación santa, todos somos el Israel espiritual, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos real sacerdocio. En el libro de Apocalipsis vuelve y lo enfatiza. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros, todos los cristianos, somos tipos de los levitas. Y entonces, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesucristo es el sumo sacerdote de la línea de Melquisedec, único sumo sacerdote una vez y para siempre. Entonces, si no hay una élite sacerdotal, si los pastores no son levitas porque no pertenecen a la tribu de Leví, ¿por qué tenemos que darle los diezmos? Al estilo, estoy hablando al estilo del Antiguo Testamento. ¿Me entiende? No tiene sentido. Entonces, cojamos los diezmos y los repartimos entre todos y pues ya tampoco tendría sentido porque a todos nos tocaría el 10% de lo mismo que es nuestro. Así que, entonces, esa misión pasó de los sacerdotes a todos nosotros. Y ahora, ¿quién tiene ese ministerio de la reconciliación? Nosotros. Y encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora nosotros todos somos sacerdotes. Tenemos que hablar del contexto histórico cuando Lutero y los reformadores hablaron del sacerdocio universal de los santos. Primero voy a leer del libro Historia del Cristianismo, tomo 2, desde la era de la Reforma hasta la era inconclusa, del autor Justo González, editorial Unilid, fecha de edición 1994, capítulo 3. La teología de Martín Lutero, página 23. Ese párrafo se titula La Iglesia y los Sacramentos. Cito: si bien es cierto que todos los cristianos, por el solo hecho de ser bautizados, son sacerdotes, esto no quiere decir que cada uno de nosotros debe bastarse por sí mismo para llegarse a Dios. Naturalmente, sí hay tal comunicación directa con el Creador, pero hay también una responsabilidad orgánica. El ser sacerdotes no quiere decir que solamente lo seamos para nosotros mismos, sino que lo somos también para los demás, y los demás son sacerdotes para nosotros. En lugar de abolir la necesidad de la Iglesia, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes la aumenta. Claro está que no necesitamos ya de un sacerdocio jerárquico que sea nuestro único medio de llegarnos a Dios. Pero sí necesitamos de esta comunidad de creyentes. El cuerpo de Cristo, dentro del cual cada miembro es sacerdote de los demás y nutre a los demás. Sin esa relación con el cuerpo, el miembro no puede continuar viviendo. Fin de la cita. En los tiempos de Lutero existía o se había creado un sacerdocio jerárquico y era el único medio de llegarse a Dios. Ese sacerdocio católico no era el sacerdocio bíblico del Nuevo Testamento. Había sido tergiversado. Las personas para llegar a Dios era por medio del sacerdote. Se tenía que confesar los pecados a un hombre y éste le remitía penitencias para ser absuelto de sus pecados. El sacerdote se creyó con la prerrogativa
de determinar quién iba al cielo y quién no, por medio de la excomunión y las bulas. Se creó la figura del entredicho, que significaba que si un lugar era considerado en entredicho, toda persona que muriera no iba al cielo, y no se enterraban en los cementerios, y no había presencia de ningún sacerdote, y eran enterrados en cualquier lugar, menos en los lugares consagrados para ello. No se bautizaba a ningún infante, entre tanto durara el entredicho. Se creyó en un lugar llamado el purgatorio, y para sacarlos de allí debía ser por medio del sacerdote. Otra figura que crearon fueron las indulgencias, y eran extendidas por sacerdotes. Las penitencias eran determinadas por el sacerdote para tener un valor que a Dios le agradara y fueran aceptadas. En fin, cosas como estas hacían imprescindible el ministerio sacerdotal para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Esto creó una distinción en el pueblo de Dios. Se le llamó el clero y los laicos. Leo del libro Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, del autor Ralph Waltrop, de la editorial Asociación Evangelística Riverside, edición 1977, capítulo 15, titulado Señores sobre las heredades de Dios, página 170, cito. Después del Papa, los hombres de más alto rango en la Iglesia Católica Romana son un grupo de hombres llamados cardenales. Y aunque el Señor nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para su Iglesia, Efesios 4:11, nunca encontramos indicación alguna de que haya ordenado a un grupo de cardenales. Entonces, ¿cuál es su origen? Fin de la cita. En el mismo libro, en la página 175 y 176 dice, cito, no era un ministro de una gran ciudad quien se sentaba en un trono y ejercía autoridad sobre un grupo de iglesias o ministros, sino que cada iglesia tenía sus ancianos y estos eran sus obispos. Martín Lutero comprendió que los ancianos y obispos de la iglesia primitiva ocupaban el mismo lugar, pero en cuanto a los obispos que tenemos actualmente, comentó, de estos no dicen nada las Escrituras, en cuanto a que ellos hayan sido instituidos para que gobernasen sobre muchos ministros. Cuando llegó la apostasía, entre otras desviaciones de la verdad, la forma de gobierno en la Iglesia también fue abandonada a medida que los hombres la sustituían por sus ideas. Algunos empezaron a proclamarse como señores sobre los herederos de Dios. Incluso antes de que nuestro Nuevo Testamento fuera completado, hallamos que en Asia Menor las doctrinas falsas de los nicolaitas ya estaban infiltrándose. De acuerdo con Scofield, la palabra nicolaita viene del griego nikao, que significa gobernante, y laos o laite, que significa pueblo, y añade, si la palabra es simbólica, se refiere a la forma más antigua de la noción de un orden sacerdotal o clerical, que más tarde dividió al pueblo cristiano en sacerdotes y laicos. Fue así como la idea de hombres que se exaltaban sobre otros se infiltró y ha continuado en la iglesia apóstata hasta nuestros días. El concepto es
de que el clero está un poco más alto que los demás fieles y, como consecuencia, es probable que solamente una de cada 1000 personas sepa que el término clero pertenece a todo humilde creyente, no solo a los líderes eclesiásticos. Notemos que en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3, instruye a los ministros a no tener señorío sobre las heredades del Señor. La palabra traducida aquí como heredades en el griego original es kleron, que significa clero. El comentario de Matthew Henry explica que todos los hijos de Dios reciben el título de herederos o clero de Dios. La palabra no es privativa solo para los ministros religiosos, pero hombres deseosos de posiciones dignatarias se apartaron del plan de gobierno bíblico para la iglesia. Finalmente se enseñó al pueblo que necesitaba de un sacerdote a quien debía confesar sus pecados, un sacerdote que perdonaría los pecados de todo aquel que se confesara, un sacerdote que le ofrecería la extrema unción, un sacerdote que debería celebrar misas en su favor, etc. Así el pueblo fue enseñado a depender de un sacerdote humano, mientras que el verdadero sacerdote supremo, nuestro Señor Jesucristo, era relegado a la vista del pueblo y oculto por oscuras nubes de tradiciones humanas. Fin de la cita. Como dice el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia Wilton M. Nelson, que el sacerdocio universal de los creyentes es la doctrina del sacerdocio de los creyentes que comprende la verdadera meta del sacerdocio bíblico, es decir, la responsabilidad de cada uno para con los demás. El creyente se identifica con Cristo y con el pecador, siendo un Cristo para el prójimo. Ya no es una sola persona o una clase los llamados a mantener la santidad representativa delante de Dios por el pueblo pecador no santificado. El Nuevo Testamento exige que cada creyente sea santo y a la vez responsable de su hermano creyente o no creyente. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, comparte el sacerdocio de Jesucristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 9. Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Capítulo 5, verso 10. Capítulo 20, verso 8. Y es responsable delante de Dios por el mundo. Hebreos 13, verso 15 y 16. Y especialmente Romanos 12:1 especifican algunos sacrificios espirituales del sacerdote del Nuevo Testamento. La ofrenda de Jesús en la cruz tiene valor de sacrificio, de consagración como único sacerdote, de expiación y alianza. Con esto quedan superados los ritos antiguos, pues el suyo es el único y verdadero sacrificio, por lo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y el único sacerdote. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cierro la cita. El comentario al Nuevo Testamento de William Barclay sostiene que el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, verso 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son todas una serie de frases que son un compendio de las funciones de la Iglesia. Llama a los cristianos raza escogida, sacerdocio regio, pueblo consagrado a Dios, nación que es posesión exclusivamente suya. Pedro está inmerso en el Antiguo Testamento. Repito, Pedro está inmerso en el Antiguo Testamento y todas estas frases son grandes descripciones del pueblo de Israel. Proceden de dos fuentes especiales, Isaías 43:21, donde Isaías oye decir a Dios: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero aún más, de Éxodo 19, versos 5 y 6, donde se oye la voz de Dios decir: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Las grandes promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel se cumplen en la Iglesia, el nuevo Israel. Cada uno de estos títulos está henchido de sentido. Fin de la cita. Podemos resumir que el sacerdocio universal comprende las siguientes características. La Iglesia ha sido ungida para cumplir un sacerdocio en el mundo, un servicio mediatorio que declara la voluntad de Dios para la humanidad y presenta las necesidades humanas ante el trono de Dios en oración. Pedro menciona dos deberes relacionados entre sí que corresponden a dicho sacerdocio. Primero, ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5, es decir, adorar a Dios y cumplir su amorosa voluntad. Los únicos sacrificios que deben ser ofrecidos ahora son espirituales. Romanos 12:1, Hebreos 13:15 y 16. Estos deben ser ofrecidos por todos los creyentes. Segundo, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, dar testimonio de su obra salvífica en el mundo. Primera de Pedro 2:9. Pero algo que no ven las personas que están en contra del diezmo, que esas mismas expresiones dirigidas a la Iglesia por el apóstol Pedro fueron aplicadas primeramente a Israel, y necesito repetirlas nuevamente para llamar su atención. Éxodo 19:5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, si usted se fijó bien, Dios le dice a Israel que todos ellos son un reino de sacerdotes y gente santa. Pregunto, ¿eso quiso decir que todos eran sacerdotes ministeriales? Es obvio, evidente que no. Se les llamaban sacerdotes en un sentido común, pero a pesar de ellos, tenían dentro de Israel un grupo que eran sacerdotes de tipo ministerial, que eran los levitas. A Israel se le dijo antes que a la iglesia
que eran un reino de sacerdotes y gente santa. Veamos qué es lo que dice en el libro Teología Bíblica y Sistemática del autor Meyer Perman, de la editorial Vida, 21ª impresión, fecha de edición 1990, página 73, capítulo 8, tiene como título Salvación. Cito, en el numeral E, servicio. El pacto es un estado de relación con Dios y el hombre, en el cual el Señor es el Dios de los hombres y estos su pueblo, lo que significa su pueblo adorador. El vocablo santo expresa esta relación derivada del pacto. El servir a Dios en esta relación equivale a ser sacerdote. De ahí que se describa a Israel como nación santa y reino de sacerdotes. Éxodo 19:6. Cualquier corrupción que afecte o empañe estas relaciones debe ser limpiada con el agua o la sangre de la purificación. De igual manera, los creyentes del Nuevo Testamento son santos, esto es, gente santa y consagrada, por medio de la sangre del pacto. Se han convertido en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se dedican a sí mismos como sacrificios vivos en el altar de Dios. Romanos 12:1. Vemos así que el servicio espiritual es un elemento esencial de santificación o santidad, pues este es el único sentido en el cual el hombre puede pertenecer a Dios, es decir, como adorador de Dios, rindiéndole servicio. El apóstol Pablo expresa perfectamente este aspecto de la santidad cuando habló de Dios, que dijo, del cual yo soy y al cual sirvo. Hechos 27:23. Santificación abarca posesión de parte de Dios y servicio a Dios. Fin de la cita. Pero Israel, a pesar que se le dijo que era un reino de sacerdotes y gente santa, dentro de ellos tenían un grupo que eran los sacerdotes ministeriales. De igual manera ocurre en el ministerio del Nuevo Testamento, que se ve como algo separado de alguna manera. Son los ministerios que habla en Efesios 4:11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No dice en el texto de Efesios 4:11 y 12 que son todos llamados al sacerdocio ministerial, sino que Dios mismo constituyó a unos en su soberana voluntad. Por eso Pablo dice de su llamado, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Primera de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y los ancianos designados para el liderazgo, la enseñanza y el cuidado pastoral también son considerados como algo aparte cuando dicen Primera de Timoteo 5:17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que, como Israel fue llamada un reino de sacerdotes, y entre ellos existía un grupo escogido por Dios
para el sacerdocio ministerial, de la misma forma en la gracia, aunque la iglesia sea un reino de sacerdotes, entre ellos también hay personas que cumplen un sacerdocio ministerial. Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, si no hay una élite sacerdotal, si los pastores no son levitas porque no pertenecen a la tribu de Leví, ¿por qué tenemos que darle los diezmos? Al estilo, estoy hablando al estilo del Antiguo Testamento. ¿Me entiende? No tiene sentido. Entonces, cojamos los diezmos y los repartimos entre todos y pues ya tampoco tendría sentido porque a todos nos tocaría el 10% de lo mismo que es nuestro. Así que... Ahora, el amigo Escobar estableció un criterio que si lo aceptamos como cierto, no solo no se debería dar el diezmo, sino que no se debería dar ningún tipo de remuneración a ningún ministerio. Porque si el pretexto es porque todos somos sacerdotes, cualquier forma de pago le corresponde a todos. Usando sus propias palabras podría decir, no tiene sentido. Entonces tomemos los diezmos, las ofrendas, el salario y lo repartimos entre todos, pues ya tampoco tendría sentido, porque a todos nos tocarían los diezmos, las ofrendas, el salario que es nuestro. Él no debería estar pidiendo ofrenda si todos somos sacerdotes. El título del mensaje no se debe diezmar porque ahora todos somos sacerdotes y quien les habló, su amigo Omar Duareb.